Querido hijo de la Madre de Dios, feliz día conmemorativo del diálogo del Linito con María Santísima. Hay momentos en la vida en los que es necesario volver al origen, no porque hayamos olvidado de dónde venimos, sino porque al volver descubrimos cosas que antes no habíamos visto. Todos nosotros hemos escuchado muchas veces aquel diálogo el 16 de julio de 1984. Quizás lo sabemos de memoria. Hemos repetido una y otra vez aquellas dos preguntas de Linito y aquellas dos respuestas de María Santísima. Mamá, ¿qué me trajiste? A Jesucristo. ¿Qué puedo hacer para contribuir al cambio de las cosas en el mundo? Dar a Jesucristo. Pero, ¿hemos comprendido realmente toda la profundidad de ese diálogo? ¿Hemos descubierto por qué el Señor quiso que precisamente esas fueran las preguntas? ¿Por qué María respondió con una sencillez que parece esconder un océano de sabiduría? ¿Y por qué 23 años después fue el mismo Jesucristo quien dijo que ahí estaba todo un programa? Esta entrevista nace precisamente de ese deseo. No es una entrevista para satisfacer la curiosidad histórica. Es una invitación, más bien, a detenernos, a contemplar y a dejarnos enseñar nuevamente por María Santísima, nuestra Madre. Queremos regresar a esa noche, a aquella noche. No como quien recuerda un acontecimiento del pasado, sino como quien vuelve a una fuente que sigue brotando agua viva. Por eso hemos querido conversar con el Padre Fernando, no solamente para reconstruir lo sucedido, sino para profundizar en el significado espiritual de ese diálogo, descubrir su riqueza teológica y comprender cómo esas pocas palabras contienen la esencia de toda nuestra espiritualidad. Estoy convencido de que tanto quienes llevan muchos años caminando en esta obra, como quienes apenas comienzan a conocerla, van a encontrar aquí luces nuevas. Porque las palabras del cielo nunca se agotan. Cada vez que se contemplan con humildad, el Espíritu Santo revela una profundidad mucho mayor. Así que los invito a ver esta entrevista sin ningún afán. Si es posible, háganlo en un ambiente de oración. Escuchen con el corazón. Permitan que cada respuesta los lleve nuevamente a Jesucristo de la mano de María Santísima. Y ojalá que al terminar este encuentro, cada uno de nosotros vuelva a hacerse la misma pregunta que hizo Linito hace ya más de 40 años. Mamá, ¿qué me trajiste? Y que con la sencillez de un hijo volvamos a escuchar la respuesta que nunca envejece: a Jesucristo. Que María Santísima nos conceda la gracia de no guardar este tesoro solamente para nosotros, sino de vivir la misión que ella misma nos confió desde el primer día: dar a Jesucristo. Bienvenidos. Padre Fernando, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Yo creo que, mi padre, hay acontecimientos que por ser tan conocidos dentro de una comunidad, de una familia espiritual, a mí me parece que corren el riesgo de que pensemos que ya todo está dicho sobre ellos. Y sin embargo sucede exactamente lo contrario. Cuanto más se contemplan, más profundidad revelan. Y bueno, me refiero al diálogo de María Santísima con Linito, un día como hoy, en aquel 16 de julio de 1984, pues ha sido escuchado y recordado durante décadas por quienes hacemos parte de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. El mismo Linito lo repetía en vida, esa historia tan hermosa. Y bueno, muchos lo sabemos casi de memoria. Hemos repetido esas dos preguntas y esas dos respuestas infinidad de veces. Pero quizá todavía no hemos terminado de descubrir toda la riqueza que contienen. Además, hoy vivimos un momento muy distinto al de hace 42 años. Después de
no sé, tantos cambios culturales, de la pandemia, de una generación completamente nueva que se está acercando por primera vez a esta espiritualidad, que no conoció al Linito, que no ha conocido a muchos de los predecesores de esta espiritualidad que ya partieron a la casa del Padre. Muchas personas que apenas están comenzando a conocer la historia. Yo creo que sentimos la necesidad de volver al origen, y no para repetirlo simplemente, sino para contemplarlo siempre con ojos nuevos. Entonces, yo quisiera, mi padre, que nos detengamos en ese diálogo. Me encantaría casi que palabra por palabra descubrir qué, por qué esas preguntas fueron esas y no otras, comprender ¿qué quiso enseñarnos la Virgen al responder con tan pocas palabras y escuchar cómo ese acontecimiento terminó convirtiéndose en esa piedra fundamental de toda una espiritualidad? Y yo, la verdad, padre, quisiera, más que hacer una entrevista histórica, quisiera que hiciéramos una contemplación guiada, que usted como sacerdote que ha acompañado durante tantos años este camino, que ha definido también su sacerdocio, su vida, su vocación, ¿no? Nos ayude a entrar en el misterio de ese diálogo para que las nuevas generaciones no solamente lo conozcan, sino que puedan enamorarse de esto y comprender por qué sigue siendo tan actual como el primer día. Padre, si le parece, volvamos juntos a esa noche del 16 de julio de 1984. Claro que sí, Leito, pero no quisiera hacerlo sin antes hacer un contexto especial, y es el contexto del día de hoy, el día de la Virgen del Carmen. ¿Por qué me parece importante este contexto de la Virgen del Carmen? Precisamente por una razón fundamental, porque esto enraiza en una tradición de la Iglesia muy bonita que tiene que ver precisamente con esa manifestación tan especial de la Santísima Virgen María en la tradición de la Iglesia y específicamente en la tradición del pueblo de Israel. Y es importante comprender lo que significa esa presencia de la Virgen en el Monte Carmelo o el Monte del Carmen. Importantísimo porque, a ver, la espiritualidad como tal es un ascenso, como lo dirá San Juan de la Cruz, un ascenso hacia Dios, como a esa realidad eh, especial del misterio en el que Dios se oculta. Y de alguna manera esta espiritualidad es la espiritualidad de Elías. Y Elías está asociado a la visita de María. San Bernardo Abad, de una manera muy bonita, dice, el mundo conoce tres venidas, dos venidas, dice, pero hay una tercera, dice San Bernardo Abad, de una manera muy bonita. Dice, la primera venida, la venida de Cristo en la carne, a través de su madre. La segunda venida, la que hará en gloria, la parucía. Y dice, pero hay una venida intermedia. Y esa venida intermedia será la venida que haga el Espíritu en la plenitud de los tiempos. Vendrá con el Espíritu de Elías en la presencia de María Santísima. Entonces estamos hablando de el tiempo de María como el tiempo del Espíritu, como el tiempo de intermedio, de la preparación de la humanidad a los grandes misterios de Dios. Entonces, eso me parece importantísimo, porque el Monte Carmelo tiene que ver precisamente con esa tradición hermosísima de la iglesia que Elías nos enseña, ese hombre en búsqueda de Dios, que va en esa búsqueda de Dios, entra a la cueva, entra al monte y observa la realidad convulsa, el terremoto y todo esto, esta realidad convulsa del mundo, porque lo ponemos en un contexto actual, esa realidad que aflige a tantos, que asombra, que aterra, muertes, pestes, testimonios, terremotos, realidades dolorosas, frente a las cuales la gente se pregunta el por qué y dónde está Dios aquí, la pregunta que subyace. Y esto es importante porque es un contexto que me parece esencial en la comprensión de todos los misterios de Dios.
El segundo, la tormenta y el aire y la fuerza y cuántas ideologías y cuántas cosas hoy el mundo ve y cuántas líneas y cuántas teorías y cuántas corrientes y cuántas realidades llevan el mundo. Y dice, y ahí no estaba Dios. Y luego el fuego. Y observamos, y si lo comparamos con la realidad, podemos ver realidades dolorosas, fuertes, que queman ya, que consumen. Y podemos hablar de la droga, de cantidades de realidades humanas, la explotación de los niños, las realidades de tal vez de deterioro, descomposición humana, social, política, económica, de todos los órdenes. Y uno se pone a ver en todo eso y dice, y ahí no estaba Dios. Y dice, pero pasó una brisa suave, casi imperceptible. Y dice, ahí estaba Dios. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar ahí, Leo, en la cueva de Elías. No. Bueno, cuando vayas, creo tú y todos los que nos escuchan van a tener una experiencia en la simplicidad, porque el Monte Carmelo, este monte precisamente está muy cerca del mar, está ahí al pie del mar Mediterráneo. De hecho, la vista es espectacular y el lugar es bellísimo, tanto que tú puedes detenerte a una contemplación muy bonita. Era un lugar que incluso en la Edad Media los caballeros templarios y muchos de los que pasaban por ahí pusieron asentamientos. Es decir, es un lugar lleno de historia, pero lo importante es que esto inspiró de una manera bellísima. Y una de las primeras inspiraciones, además de toda la narrativa de los reyes que nos va contando, Primera de Reyes 18 y todas estas manifestaciones con Elías, dice que en Primera de Reyes 18:44, dice que el criado vio aparecer sobre el mar una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano que anunciaba la lluvia esperada. Y dice que los padres de la iglesia interpretaron esa pequeña nube como una figura de la Virgen María. Así como la nube trajo la lluvia que dio la vida a la tierra, María trajo a Jesucristo, fuente de la vida eterna. Mm. Y esto creó una espiritualidad alrededor del Monte Carmelo, una espiritualidad, estoy hablando de una de las espiritualidades tal vez más antiguas del mundo, acompañada con una espiritualidad de interiorización, padres ermitaños. Y dice que después de Cristo, numerosos cristianos fueron al Monte Carmelo para llevar una vida de silencio, penitencia y oración, siguiendo el ejemplo de Elías. O sea, hay una tradición que une el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero en María, Mm. en una reflexión mariana, la que trae Jesús a la tierra, como el nuevo rocío que viene y baña y empapa. Yo interpreto que esa es la espiritualidad y hay que ahondar en el misterio para comprender un poquito más el lenguaje en el que Dios nos habla, que está en lo secreto y que a veces no nos damos el gusto de detenernos, mirarlo, observarlo, disfrutarlo, gustarlo y profundizarlo. Y así nació la Orden de los Carmelitas, por ejemplo, en ese contexto. Después, haciendo un seguimiento con una oración continua, con una vida fraterna, con trabajo, silencio, meditación, y luego se expandió por el mundo llevando precisamente esa presencia de la Santísima Virgen María. Hasta que, bueno, recibieron la gracia incluso de esta protección, de llevar el escapulario como un signo de la madre que le entrega para protección. Según una antigua tradición carmelita, el 16 de julio de 1251, la Virgen María se aparece a San Simón Stock y le entrega el escapulario diciendo: recibe, hijo amadísimo, este escapulario de tu orden. Será signo de mi protección. Quien muera revestido con él no padecerá el fuego eterno. Así que ahí aparece el escapulario. Esto, Leo, creo que es importantísimo detenernos porque es la antesala. ¿En qué contexto aparece la experiencia de la Santísima Virgen María en la casa de Lino? Linito nos cuenta en su libro, créanlo o no, en su narración directa, que él, estando en casa, recibe la llamada de una monjita, una hermana a la que él conocía muy bien, y que era una monjita muy querida para él, que le dice: Linito, lo llamo porque le quiero hacer una pregunta.
usted recibiría a la Santísima Virgen María. Y Linito inmediatamente se impacta y le dice, hermana, ¿cómo me pregunta eso? Que si recibo a mi mamá. Claro que sí, yo recibo a mi mamá. ¿Por qué me pregunta eso? Y le dice, es que, ¿cómo le parece que escribí a Montechiari, creo, y pedí una imagen de la Rosa Mística y me llegaron dos y la otra no sabía qué hacer y siento que la Virgen me lo puso a usted en el corazón? Usted la recibiría. Y Lino dice, pero feliz, feliz, feliz. Pues el día que le entrega la imagen, la monja, es el 16 de julio, a Lino en su casa. Y se la lleva y le dice, él tenía un grupito de oración en su casa y le dice, yo se la llevo y se la entrego y le dice él, bueno, yo voy a preparar todo para mi mamá. Y reunió a la gente, dice, arregló, se puso feliz, él organizó un recibimiento, la monja le llevó la imagen, se la trajo y estuvieron orando delicioso y dice que pasó un momento delicioso con ella. Pero ya todo el mundo se fue en la noche y él se quedó a solas con la imagen de la Santísima Virgen María. Y ya cuando se quedó a solas, él dice que ese fue el momento más especial y dice que quiso ir a solas con ella, la cueva de Elías, ¿no? La soledad, en su cuarto, en su oratorio, a solas con ella, en la intimidad, esa intimidad espiritual de encuentro sobrenatural. Y en esa intimidad él se queda contemplando y le dice como todos los niños, porque yo creo que es importante captar en actitud de niño, en una actitud bellísima, le dice, mamá, ¿qué me trajiste? Es lo que preguntamos todos, ¿no? Mamá, ¿qué me trajiste? Es lo primero que el niñito le sale del alma, del corazón. Hubiera podido decir miles de cosas, pero él actuó en su actitud de hijo y yo creo que esto lo llevó a él a esa experiencia en la cual él pudo tal vez experimentar cómo su mamá cuando llegaba de la calle le traía cositas. Y de pronto yo creo que él se puso en esa posición tan real y tan humana. Mamá, ¿qué me trajiste? Y yo quiero que la gente entre en ese pensamiento, ¿no? Como a veces, Leo, se nos olvida ser hijos. Padre, y en ese tiempo el Linito tenía que 50 y tantos años, ¿no? Yo creo que estaba en un promedio de esa edad. Yo creo que estaba en un promedio de esa edad porque Por- cuando yo lo conozco, yo conozco a Lino en 1986. eh, en 1986 lo conozco y bueno, lo que pasa es que él es de tez morena y se veía y se conservaba. No tenía canas en ese momento, pero se veía un hombre Mm. maduro, un hombre adulto, pero no el hombre pues que finalmente llegó a ser. Pero sí, Y aún así en esos 50 y pico de años se sintió niño, ¿no? sí, sí, Simple. sí, un niño eh, y un hombre, creo que él tenía, yo ahí fue donde yo comencé a conocer esa simplicidad del lino, ¿no? El lino simple que no ante la imagen de la Virgen, sino ante la Virgen, porque una de las cosas que Lino tenía era que sabía superar la imagen, o sea, él no se quedaba en la imagen, él inmediatamente entraba en la presencia, presencia real. Yo no veía a Lino, nunca vi a Lino comportarse frente a una imagen como quien está frente a una imagen, sino como quien está ante una presencia real. Y tal vez era un don que le dieron, una gracia especial que lo llevó a superar visualmente y en todo sentido la simple apariencia de un boceto humano, de lo que sea. Era realmente una experiencia que traía en todos los sentidos la presencia real de María, de alguna manera especial. Entonces, Leo, somos hijos. Lo primero somos hijos. Mi padre, yo, o sea, la verdad es que yo he contemplado muchísimo el diálogo y a veces pienso, de hecho, incluso en este tiempo que estamos ya preparándonos para el primer encuentro taller María Señal de Jesucristo en inglés a americanos, sentí en el corazón hacer la traducción de una de las actas que habla sobre el seminario
y casualmente haciendo pues traducción conforme de gente muy, vamos a decir, muy experta en el tema, no suena en inglés de una manera normal o usual el decir recibir a Jesucristo, dar a Jesucristo. Entonces a mí me llama mucho la atención eso, cuando me hacen ver eso desde el aspecto lingüístico. Yo dije, sí, claro, es que María pudo haberle dicho a Linito, ama a Jesucristo, o sigue a Jesucristo, o obedece a Jesucristo, sí, pero dice dar a Jesucristo, recibe a Jesucristo. O sea, a mí me impacta muchísimo porque de ese diálogo, pues todos sabemos que se deriva todo el programa y la esencia de nuestra espiritualidad. Pero me impacta muchísimo porque yo tuve que poner un acápite en la traducción del acta que básicamente le dice al americano, sí, esto no suena lingüísticamente, no hace como mucho sentido, pero tampoco lo hace en español. Esto no es un tema lingüístico, esto es un tema de mayor profundidad. A mí me impacta mucho eso, padre. No sé cómo Diálogo. se podría explicar eso. Y el diálogo textual, contextualmente es, él le pregunta, mamá, ¿qué me trajiste? Y él testifica, él dice que escuchó, no una voz interna, no una voz celestial. Él dice, escuché la voz, como cuando es una conversación normal con otra persona, que salió de ahí, de su presencia, y respondió, dice él, así, a Jesucristo. Mamá, ¿qué me trajiste? A Jesucristo. Dos palabras, a Jesucristo. Y vemos a la Virgen del Carmen portando a Jesucristo de una manera especial. Mm. Eso es un signo muy bonito. Mamá, ¿qué me trajiste a Jesucristo? La acción de recibir, Leo, nótese, no está en palabras. Mamá, ¿qué me trajiste? A Jesucristo. Se supone que esas palabras inmediatamente involucran una acción. Si te lo traje, es tuyo. O sea, es la acción de entrega. Te lo doy a Jesucristo. Tienes Es razón porque acción en de el acta, recepción. ¿Ah? tienes razón porque en el es hasta en el acta que dice recibir y dar, en la primera acta, ¿no? Sí, es ya la orientación que se da, pero la experiencia esencial no lleva el recibir. El recibir va implícito en la acción del encuentro. Mamá, ¿qué me trajiste? A Jesucristo. Esa es una de las cosas que también me impacta de Linito. O sea, Linito hizo esa pregunta pudiendo haber preguntado otra cosa. Bueno, para empezar, el sentir la presencia de María, el tener esa experiencia, más allá de la imagen, como usted lo dice, pues ya desde ahí uno se puede asustar, pero me imagino que él estaba en ese momento en un momento de gracia que él mantiene pues esa serenidad, si se le puede llamar desde ese punto de vista. A mí me impacta muchísimo eso. Ahora, quiero que prestes atención a otro detalle. Esto es un lenguaje coloquial y es un lenguaje frecuente. Cuando tú estás en familia o entre amigos, regularmente los amigos, muchas veces cuando están muy cercanos y llega algún amigo de algún lugar, hey, vengo de tal sitio, y dice, hey, ¿y qué me trajiste? Claro. Si lo Pues yo le ves, decía eso a mi mamá cuando iba al supermercado. Yo trasculcaba las bolsas y a mí qué me trajiste. ¿qué me trajiste? Es la acción de una persona que verdaderamente quiere, de alguna manera quiere ser agasajada, pero no dentro de un agasajo que esté en una terminología convencional o formal o diplomática. No, 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 no. Es el detalle. Es el Mm, detalle de ¿qué traes? ¿Qué me traes? Ey, ¿qué me traes? Es la visita. Mire que es la experiencia de la visitación. Es la experiencia de Isabel y María que se encuentran. ¿Qué me trajiste? Isabel inmediatamente se da cuenta de lo que trae María por una gracia sobrenatural y se da cuenta, wow, ¿cómo es que la Madre del Señor viene a mí? Porque inmediatamente se da cuenta, lo percibe, lo recibe. Y de una manera muy especial es importante que captemos la necesidad de ser portadores de Cristo, decía Cristóforos, decía el santo cura de Ars, ser portadores de Cristo, llevar a Cristo.
Cristo en nuestro ser, de alguna manera ser recipientes de Cristo. La custodia, cuando ponemos el Santísimo, ella lleva a Cristo. ¿De qué manera también el cristiano de hoy día y la madre quiere, el Dios quiere que nosotros seamos como María, portadores de Cristo? María lleva a Cristo siempre, lo lleva, lo transmite, ser transmisores de Cristo. Entonces yo personalmente pienso que hoy el llamado a que nosotros también seamos ese tipo de personas, que no le llevemos al mundo cualquier cosa, que no llevemos al mundo tal vez nuestras, sino nuestra alegría, el tesoro que tenemos, ¿no? Ese tesoro maravilloso. Adiós. Llevemos a Cristo, llevémoselo al mundo triste, llevémoselo al mundo desolado, al mundo cansado, a ese mundo agobiado. ¿Por qué no le llevamos así la alegría? ¿No? Es llevar la alegría al otro, llevar la alegría al corazón humano, a la familia humana, a nuestras familias. Cuando llegas a casa, yo cuando la gente va a viajar de la parroquia y se acerca y me dice, ay padre, me voy para mi país, me voy para... Lo primero que les digo es, no se vaya a pelear, no vaya por allá a pelear. Si se va a ir a pelear, quédese acá. Vaya llevando la paz, vaya llevando la bendición, vaya llevando la alegría. Cállese todo el tiempo. Y si va a estar en ese lugar, usted desaparezca y deje que María aparezca. Y que ella lleve a quien lleva siempre, a Jesús en usted. Y mucha gente se impacta de esto, pero es la verdad. Nuestras familias no necesitan que les llevemos más problemas, más dramas, más conflictos, sino a Jesucristo, que es la solución. Padre, y la verdad es que usted me acaba de hacer caer en cuenta algo que yo nunca lo había comparado, ¿sí? Esa breve expresión o ese breve diálogo bueno, que no fue breve realmente, o sea, si lo reducimos al diálogo, pues sí, suena breve, pero en realidad hubo un momento de gracia entre Linito y nuestra madre sustancial. Y nunca lo había comparado con la visitación, la verdad es que es maravilloso. Incluso, yo le tenía esta pregunta, pero yo creo que con esta comparación, este paralelo con la visitación, tal vez por ahí viene la respuesta, pero cuando le dice a Jesucristo, yo creo que la respuesta de la madre no fue retórica. O sea, es decir, ¿realmente Linito recibió a Jesucristo en ese momento? Estoy absolutamente convencido de que ese fue el momento como Isabel, y yo diría que fue un momento de gracia para Lino, como lo fue para Santa Isabel, la presencia de María, el encuentro con María. Realmente la visita de María fue una visita, es la visita de la mamá, que trae la plenitud, que trae la bendición. Lino en ese momento recibió a Jesús en las manos y en el ser de María. Y podríamos tener la certeza que por eso la espiritualidad, en ese momento, en la práctica de ese encuentro, se convierte en una expresión sintética de todo lo que la espiritualidad será después como desarrollo. La experiencia maravillosa de recibir el regalo más hermoso que María le ha dado al mundo, a Jesús el Salvador. Y si los pastorcitos tuvieron la alegría de irlo a recibir de los brazos de María recién María nacido, calientito en su pielecita hermosa y besarlo, los reyes magos o sabios abrazarlo y besarlo, yo estoy seguro que Lino en ese contexto tuvo la alegría de recibir a Cristo en su corazón como el regalo más hermoso que Dios Padre le envió a través de su madre en ese día especial. Mi padre, cuando, en ese orden, ¿no? Cuando yo escuché en algún momento, no sé si fue, creo que fue del mismo Linito, en una de sus tantas testimonios sobre episodio tan hermoso, misterio, creo que se había dicho por ahí de que él pasó media hora embobado, media hora Es lo en que el él aire. dice. Entonces, pues eso me hace pensar que lo que usted dice es eso, ¿no? O sea, Él dice que él dice, porque él tenía una costumbre de decir, yo nunca he entrado en éxtasis, decía él, pero lo que se daba realmente. O sea, él dice, yo veía, yo visualizaba, yo escuchaba personas reales, no fantasías, no sé de qué manera, no lo puedo explicar, decía él, pero veía, realmente veía. Entonces, bueno.
los videntes tienen esa particularidad. La historia de la iglesia, es importante comprenderlo, está llena de videntes. Uno de ellos, San Juan Apóstol, es creo que yo el evangelista, ¿no? San Juan. Ujú. Creo que es el patrono de los videntes de la historia cristiana. El Apocalipsis es una visión. Y así en la historia de la vida cristiana ha habido videntes. San Juan Bosco era un vidente a manera de sueños. Santa Catalina de Emmerich y muchas otras personas han tenido visiones. Los niños de Fátima, Santa Bernardita de Subirú, todo eso es la visión, ¿no? Y ellos no veían veían realmente a la Virgen, o sea, en un contexto claro, en un orden diverso, pero es importante entender que es una gracia de Dios solamente comprensible desde esa dimensión. Pero entonces, si se dio un encuentro, claro, se dio un encuentro real. Y entonces a mí me sonaba media hora, yo decía, yo creo que está como un poco exagerado, ¿no? Que estaba, Yo no creo que exagerado porque el tiempo en Dios es eternidad. Usted lo está mirando eh, el tiempo cronos, que es el del reloj. Mírelo en tiempo kairos, que es tiempo de salvación. Y ese tiempo, que es el tiempo de Dios, no es un tiempo comprensiblemente humano. Es un tiempo que excede. Puede ser para usted 2 minutos. Lino dijo media hora. Eso solamente lo sabe, es parte del misterio del encuentro. claro, claro, claro. Pero sucede que hay un momento en donde él se baja de esa nube, ¿no? Cuando él siente el dolor, él recuerda el dolor del programa fatídico. Y Si recibió a Jesucristo, ¿por qué se entristece, padre? él dice, Leito, que estaba tan contento, se baja a su cuarto a descansar un ratito, le dice, mamá, ya vengo, mamá. Me voy a ir a jugar, algo así, me voy a descansar, me voy a estar un ratito porque ya había pasado todo el día, había estado ahí todo el tiempo, y se me fue a descansar un ratito, no con el ánimo de irme a dormir y desligarme de ella, sino de un ratito. Pero antes de dormirse, como para quedar allí un ratito, para descansar, se puso a ver un programa y aparece un programa en esto de History Channel. Y él dice que le llamó la atención porque dice, lo prendí como para descansar. Y comenzaron a hablar del arte religioso, del arte. Y le interesó mucho y dijo, ve, bonito. Pero tomó un giro el programa y comenzó a hablar mal de la iglesia y comenzó a hablar del oscurantismo y cómo la iglesia desacertó, decían ellos, en la forma de orientar la visión del arte. Y dice, pero luego comenzaron a meterse en un término más teológico y comenzaron a hablar mal de la Santísima Virgen María. Y dice, y cuando comenzaron a hablar mal de la Santísima Virgen María, ya habían hablado mal de la iglesia, y dice, pero cuando ya comenzaron a hablar mal de la mamá, dice, yo sentí que ese día me agredieron, fue una agresión, fue un oprobio. Y dice, yo había metido el primer número de la revista María Hoy, él lo había metido en la imprenta, y ese día, creo, si no estoy equivocado en la cronología, él había metido ese día a la imprenta el número 1. Y dice que él estaba feliz por ese hecho, porque estaba encantado, una revista que le había costado muchísimo, pero al escuchar todo esto se había sentido humillado, como si el mal del mundo fuera, y él se sintió superado por la tristeza y el dolor de cómo los medios de comunicación podían llegar a tantas personas dañándolas en su fe sencilla, humilde, sana, ingenua, causando tanto mal y distorsionando la verdad y cómo la mentira podía tener una fuerza tan grande. Y dice, ese día me sentí muy mal y muy triste porque llegó, es el día que llega a mi casa, mi mamá y dice, llegando a la casa pasa esto, mamá, te están ofendiendo. Y se subió triste a llorar otra vez, a llorar. Y comenzó a llorar, dice, lloré, me tiré al piso a llorar y a pedirle perdón por lo que había pasado y por lo que estaba pasando. Y dice, mamá, no es justo. Y comenzó a pedirle perdón desconsolado. Y dice, mira el mundo, mamá, mira el mundo, mira la realidad. Comenzó a hablarle del dolor y le dice, ¿yo qué hago, mamá? Mira, yo metí una revistica y tengo la revistica, pero mamá, mamá, y se pone ya serio y le pregunta de una manera directa, pero mamá, ¿qué puedo hacer yo con una revistica? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir al cambio de las cosas en el mundo? O al cambio del mundo, palabras más, palabras menos. ¿Qué puedo hacer yo, mamá?
contribuir al cambio de las cosas. Y dice que en ese momento él se queda callado y vuelve a escuchar audiblemente la voz de la Virgen de una manera serena, de una manera maravillosamente, que dice que eso fue lo que le dio una paz enorme, 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 enorme. Y con una certeza y con una, lo envolvió en el misterio y le dijo, dar a Jesucristo, al mundo. Y es la gran verdad. El mundo necesita a Jesucristo, no necesita predicadores, no necesita... El mundo necesita a Jesucristo, no necesita, qué sé yo, héroes de toda clase y condición. El mundo necesita a Jesucristo porque el que cambia el mundo es Jesucristo. Y esta es la verdad más fuerte que pueda ser expresada en pocas palabras. ¿Qué me puede dar Dios? Que sea lo más grande. Toda la liturgia de estos días, Leo está hablando de la perla preciosa, el tesoro escondido, la semilla de mostaza, el sembrador que salió a sembrar, y todo hablando de, es el que encuentres y por él lo vendo todo, por él lo hago todo. Lo más grande que este mundo puede encontrar es a Jesucristo. Entonces, ¿qué me trajiste a Jesucristo? ¿Qué puedo hacer yo para que el mundo cambie? Yo no me puedo inventar un plan más perfecto, o sea, no existe plan más perfecto. En la teología, los planes pastorales, los planes humanos, la política, cualquier forma ideológica que pretenda transformar el mundo nunca superará esta sencilla y humilde propuesta, a Jesucristo. Si el mundo no conoce a Jesucristo y no recibe a Jesucristo, el mundo no tiene esperanza. Recuerden Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Él es el enviado del Padre y María nos lo trae. Entonces creo que este es un momento, ese momento es un momento maravilloso. Creo que Lino fue rescatado de la lágrima, del dolor, de la tristeza, de la frustración, de todos los sentimientos del abatimiento, tal vez del sentir el poder de las estructuras humanas, con una respuesta tan simple. ¿Qué puedo hacer yo? Dar a Jesucristo. Padre, en el acta 1364, dada ahí en su oratorio, donde sucedió todo, ¿no? Sí, En 2007, 16 de julio de 2007, le dice nuestro Señor, hoy hace exactamente 23 años, ¿sí? Del 84 al 2007, 23 años. Otro lunes como este, o sea, que fue un lunes de 1984, y el Señor recalca, Día de la Virgen del Carmen, o sea, que no lo deja, no deja el tema de la fiesta de la Virgen del Carmen como usted, tal como usted lo recalca, ¿no? Es importante, está atado, es parte de los designios, ¿no? Dice, en este sitio, en horas de la noche, se produjo un fenómeno sobrenatural extraordinario. El diálogo de viva voz, ahí también recalca que eso fue viva voz, ¿sí? Entre la Santísima Virgen y tú. Y entonces viene y le dice, tú le preguntaste, tú le respondiste. Lo que yo quiero remarcar aquí es que dice, ese fue todo un programa. Entonces, cuando yo caigo en cuenta de eso, todos nosotros hemos aprendido, la mayoría de nosotros que ya nos hemos metido de fondo con las enseñanzas de la espiritualidad, de lo que es una obra buena y una obra santa. Y sabemos que la obra buena es la que el hombre propone y Dios aprueba, ¿sí? Y la obra santa es la que Dios propone y el hombre acepta, ¿no? Y entonces yo he aprendido con los años de que una obra buena, por muy buena que sea, pues tiene un ciclo. Pero la obra santa más bien es al revés. La obra santa nos precede y nos supera. O sea, nosotros formamos parte de la obra santa. A mí lo que me impacta de esto es que Linito, con todo su antecedente, donde él se proclamaba ateo mariano, es decir, no había una figura paternal de por medio, etcétera, etcétera. Pero después, con toda esta gracia, él termina siendo amigo personal de Jesús. Entonces yo me pongo a pensar y digo yo, Dios mío, él vino con una revistica, como decía él, ¿no? Como usted lo mencionó. Eh, y yo pensaba de que eso, pues, a lo mejor él decía, bueno, pues es una obra buena, pero me dio la impresión que aquí el Señor hizo un acto de misericordia impresionante,
gracias al amor de un hijo por su madre, de hacer de esta revista una obra buena, hacerla una obra santa, porque después él dice, yo soy de ahora en adelante el director presidente de esta revista. Todas las actas empiezan con Revista María Hoy y el director presidente es Jesucristo. A mí me impacta mucho eso, padre. Estoy divagando, estoy delirando con este tema de pasar de una obra buena a una obra santa, o qué es lo que no estoy entendiendo bien. No, creo que es una muy buena lectura contextualizada de la realidad. Eh, Eso nos lleva a pensar de una manera humilde, no hay inspiración santa, inspiración verdadera, que lleve al sacrificio, que lleve a la renuncia, que lleve verdaderamente a, a dar gloria a Dios, aún en contra de todos los pronósticos humanos, que lleve al bien humano, que lleve al bienestar humano, que Dios nos respalde. Dios respalda las iniciativas humanas, Él las pone en los corazones humanos para darle la alegría de participar en la obra de la creación y en la obra de la salvación. Eh, pero obviamente dice lo que siempre dice. Si quieres seguirme con esta iniciativa, primero niégate a ti mismo, segundo toma tu cruz y luego sígueme. Estos tres elementos acompañan toda obra santa. Regularmente las obras buenas no llevan la negación personal de una manera acentuada, porque en las obras santas, en las obras buenas, uno se afirma ciertamente a sí mismo, afirma sus dones, sus carismas, sus virtudes. No necesariamente se niega. Y realmente, pues uno le busca el quite a las pruebas y le busca la salida a las pruebas en las obras buenas. Y el seguimiento de Jesús no es de manera exclusiva un elemento fundamental del itinerario. En cambio, las obras santas sí, la renuncia a sí mismo, el asumir la realidad como venga y el seguir a Jesús literalmente en su en la esencia del Evangelio, esto implica verdaderamente, es el sello de las obras santas. Y las obras malas, pues obviamente es una negación a todo lo anterior. Entonces, desde esta perspectiva es importante comprender la grandeza de la alegría del misterio. Cuando el ser humano se deja inspirar por Dios y quiere llevar su hogar a la santidad, un buen papá, una buena mamá, un buen empresario quiere llevar su empresa a niveles justos, donde favorezca a sus empleados, favorezca a los suyos. Un buen líder quiere llevar un ideal y todo esto. Todo eso implica sacrificios. Por eso muchos grandes líderes, muchos grandes padres o gente ha tenido que asumir realidades en las cuales su obra ha sido sellada con su sacrificio, con su entrega, con su negación y con su realidad. Entonces, desde esa perspectiva, sí, hacemos una lectura clara, me parece muy grande. A Lino, yo te lo diría, le costó todo esto. La gente pensará, uy, qué gloria decir que la Virgen se me apareció, que el Señor me habló, que esto... Oye, yo vi sufrir a Lino, lo vi llorar frente a mis ojos, lo vi confrontado por realidades humanas muy dolorosas. Lo tuve que abrazar, lo tuve como amigos, como hermanos, así como él me abrazó en mis horas de prueba en muchas ocasiones. Pero la humanidad de Lino nunca se ocultó, aun cuando gozó de esos privilegios tan altos y de esas realidades, y eso hacía que la obra fuera santa. El seguir creyendo aunque no había razones para creer, el seguir confiando aun cuando no había razones para confiar, y el seguir esperando en Dios porque la obra no era de él. Y mi padre, comparo el tema con la anunciación, ¿no? La madre dice, he aquí la esclava, tan solo después de una pregunta de curiosidad de una criatura sobre el misterio de Dios, pero he aquí la esclava. Y el he aquí la esclava no se le cruza a ella por la mente, pues los riesgos que todo eso conllevaba, que aunque se dice que ella pues no sufrió dolores de parto, sus verdaderos dolores de parto fueron al pie de la cruz. Veo lo mismo en Lino, ¿no? O sea, Linito no se le cruza por la mente lo que después se le iba a pasar, el desprecio, el ser tildado de loco, el estar bajo el constante escrutinio de la misma iglesia, de las mismas autoridades. El ser el primero, es decir, el ser el uno en creer en esto. Es decir, hoy en día nosotros somos ya una familia espiritual, pero estar ahí, uno,
Es más, le rindo el sombrero a todos los primeros que sintieron la presencia de Dios en todo esto cuando era solamente Linito. ¿Qué me puede contar con respecto a ese momento donde era él nada más? Y de repente, pues ahí empezó con su celulita y usted, pues también fue uno de los primeros. No sé cuántos eran los que en ese momento eran los que realmente estaban viendo una obra santa en todo esto. Y ya por descarte yo voy siendo de de los de esos, porque ya se han ido muriendo todos los pioneros. Y soy de los sobrevivientes, por decirlo de alguna manera. Como te digo, yo conozco a Linito en 1984, 86, 2 años después de que la está rodando la experiencia, pero la experiencia ya estaba bastante consolidada. Lo conozco en Cali. Ya existían los dos primeros manuales de espiritualidad. En tan Se solo los- 2 años. sí, ¡Wow! ya se los habían entregado al Papa San Juan Pablo II a través de Monseñor el Cardenal Sodano. Ya, o sea, ya había corrido la cosa, ya había sido fuerte. Bueno, realmente, para que comprendamos el fenómeno de las revelaciones privadas. Las revelaciones privadas, según el Catecismo de la Iglesia, obviamente en su numeral 63 y siguiente, dan la línea de que cuando una persona tiene una experiencia privada, solo le obliga a ella, so pena pues, de pecado, porque si yo estoy siendo testigo de una experiencia sobrenatural y yo mismo la desvirtúo, la niego, la traiciono, pues obviamente eso viene en detrimento de mi realidad, o sea, porque es la realidad. Si a ti Dios te da una señal, Leo, en tu vida, los votos, por ejemplo, que hiciste con tu mujer, si tú no crees en los votos que hiciste con tu esposa, que es un acto solemne de alianza, si no crees en esos votos, pues eso es una traición a tu vocación de vida, ¿me entiendes? Igual Lino, esa alianza que Dios hace con él, como la hizo con Moisés, con Abraham y con tantos, es una alianza que en la simplicidad de la vida se da con todos los seres humanos, pero que tiene la dimensión de la grandeza de ser un pacto entre Dios y el hombre. Y que no es mejor el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob que el que hace contigo, porque es el pacto de Dios con el hombre de todas las épocas. Y es el hombre de todas las épocas con todas las limitaciones y con todas las realidades. Pero entonces eso es importante comprenderlo porque Lino fue fiel a ese pacto desde que comenzó hasta el día que murió, porque pues lo acompañé hasta pocos días antes de morir y puedo yo testificar, otros podrán decir miles de cosas, incluso afirmando mucho más, tal vez, pero yo desde mi experiencia puedo decir, lo vi creer contracorriente, confiar contracorriente, luchar, esperar en Dios, en la Iglesia Católica, en sus jerarquías, aún en sus laicos, que muchas veces pues no necesariamente acompañaron a Lino en una actitud verdaderamente fraterna, ¿no? Incluso hasta lo crucificaron en vida. Pero bueno, él supo ser fiel y supo resistir a la tentación de tal vez botar la toalla, como decimos los colombianos, de dejar de luchar por una obra pues que Dios le había confiado. Padre, 2 años después del acta 1364 se da el acta 1527. O sea, estamos hablando de casi 200 actas, un poquito menos de 200 actas de diferencia, 2 años después, y, y nuestro Señor Jesús vuelve a tener pues esa experiencia de expresarse, pero después de tomar la palabra en esa acta, le da la palabra a la madre, le da la palabra a la madre. Y le dice, pues prácticamente, aquí textualmente lo digo, hoy quiero que sea ella quien, como hace 25 años, en este mismo sitio, o sea, también ahí en el oratorio, aunque en hora diferente, inspirada y movida por mi gracia, vino a testimoniarte su gratitud, su amor y su alegría por el amor con que la amas. Y entonces le da prácticamente la palabra a ella. Hay una parte que me impacta que dice, eh, se dirige primero a su hijo Jesús.
hijo mío, hijo mío, mi Jesús amado, mi dulce y eterno amor y consuelo, sé bendito. A ti te adoro, a ti te bendigo, a ti te glorifico, en tu unidad indisoluble y eterna con el Padre y con el Espíritu Santo. Te adoro, te glorifico en este instante. Y como lo hago siempre unida a este tu pequeño, pobre, terco y torpe bastoncito de ciegos. Me impacta que dice, y como lo hago siempre unida a tu pequeño, torpe y terco. Es decir, ella estaba con Linito todo el tiempo. A mí me impacta mucho eso. Y la otra cosa que me impacta es, dice, gracias por haber puesto tus ojos en él para llenarme de regocijo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hijo mío, porque hace 25 años, en un día como este, me diste la gracia de acogerlo como tu secretario. ¿Sí? Subrayaditos, tu secretario, para corresponderle el amor con el que me quiso demostrar su amor. Entonces, a mí me impacta porque prácticamente aquí ella está admitiendo que lo que primero quiso hacer Linito era demostrar el amor de ella. Y ella más bien le dice, no, muestra, muestra. Y él, yo me imagino, padre, y esta es mi pregunta, mostraba a María, y en ella a Jesús de una manera impactante de todos los testimonios que yo he escuchado. Entonces, eso me imagino que era lo que lo sostenía a él ante todas estas críticas y todos estos escrutinios. Yo creo que sí, sin lugar a dudas, como le ha pasado y le pasó a los niños de Fátima, como le pasó a Santa Bernardita y a todos los que han tenido una experiencia de esa naturaleza, Lino no es la excepción. Eh, Ellos saben lo que vieron, ellos saben en lo que creen, ellos han sabido en lo que han puesto su confianza. Y ellos saben lo que se les encomendó, la misión, porque es importante entender esto, ¿no? Esto hace parte de la misión y yo soy un eslabón en la misión que continúa. Entonces, la experiencia es una experiencia real, pero no es una experiencia que tiene un objetivo fundamental y es precisamente por Dios y por la gracia de Dios ser una realidad para la salvación del hombre, para el bienestar del hombre, para la felicidad del hombre. Entonces, desde esa perspectiva, podemos decir claramente que efectivamente, primero, no podemos dudar de que la experiencia de la presencia de la Santísima Virgen María en esa guía al Lino sevillano era una experiencia constante, sin lugar a dudas, igual que la experiencia de su hijo. Ahora, ¿qué testifica esto? La fidelidad de Dios que fue respaldando sus acciones, respaldando hechos que yo podría decirte cantidades de testimonios de vida, de milagros y de realidades que testifican el hecho, o sea, y que dan razón de que Lino, por más hombre enamorado de la Virgen que fuera y todo, no podría ser un instrumento. Si tú me permites, les cuento un testimonio pequeño que ustedes lo Adelante, padre. pueden verificar antes de que toda esta experiencia de la espiritualidad naciera, muchos años atrás, cuando Lino estaba en los encuentros de cursillos de cristiandad, él tenía la costumbre, ya era un hombre que había tenido una experiencia profunda, porque él dice que a los 5 años él por primera vez escuchó cantarle que la Virgen le cantó. Eso lo dice él. Y luego más adelante dice que estando más grande, cuando ya era un joven estudiante de universidad, se enamoró de una mujer casada y se iba a volar con ella. Y dice que él esa noche tuvo un sueño. Y dice que en el sueño él se asoma por una ventana y ve un río lleno de inmundicias. Y dice que el río estaba como detrás de la ventana de su cuarto. Él abre la ventana de su cuarto y ve el río, que el río va bajando lleno de inmundicias. Y dice, y a él le llamó la atención que encima de todas las inmundicias venía la Santísima Virgen flotando. Y dice que lo miraba de tal manera que al día siguiente él amaneció sin deseos de volarse con la señora y había superado la prueba y para su sorpresa la señora también había superado esa tentación y dice eso nos salvó y fue la Santísima Virgen María. Y él dice que él ya en cursillos de cristiandad cuando se convierte después de que dejó de ser ateo mariano porque él era un ateo pero con la Virgen María según otras
experiencias que contaremos en otro momento, pues él dice que ya ahí se entregó totalmente a Jesús. Y una prueba de ello era que daba a conocer a Jesús a través de cursillos. Estando en cursillos, yo cuento esto porque es un testimonio que yo viví de una manera más cercana. Un compañero de él que estaba dando el retiro con él se le acerca y le dice, estoy triste. Y él le llamaba al viejito y le dice, viejito, ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? Le dice, Linito, es que vengo del hospital. Y dice, ¿y qué pasó en el hospital? Y dice, es que mi nieto, el bebé, mi nieto, que tiene meses, eh, hay una peste en un ala del hospital, un virus, y está matando a los niños. Y ya nos dijeron que no hay nada de esperanza. El niño está dentro del margen de todas las posibilidades de que no sobreviva Linito. Y esto me tiene muy adolorido. Y Linito se voltea y le dice, compadre, ¿usted cree en el Señor? ¿Usted le cree al Señor? Y él le dice, claro que le creo. Y le dice, vaya por su nieto. Y dice, ¿pero qué hago? Y le dijo, dígale que se lo presten y lo trae. Y dice, pero Lino, yo no creo que me lo entreguen porque está en un ala aislado. Tiene un virus contagioso para otros niños. Dice, dígale que se lo dejen. Usted le cree, tráigalo bajo su responsabilidad. Él se va, dice que lo trae contra todo el mundo. Se trajo al bebé. Cuando llegó al encuentro, y fue un acto de fe, ¿no? Se lo entregó a Lino. Lino lo tomó en sus brazos, se lo llevó y se lo puso a la Virgen María así, como diciendo, vea mamá, aquí está, así. Se lo puso así, oró en silencio, lo bajó, se lo entregó y le dijo, lléveselo para su casa. Y el viejo le dijo, no para el hospital. Le dijo, no, para su casa. ¿Usted le cree a Dios? Este hombre se fue para su casa y se llevó a su bebé. ¿Cómo conocí yo esta historia? Yo escuché a Lino contar en algunas oportunidades esta historia, pero la manera en que yo conocí esta historia es porque yo estaba en esa ciudad donde vivía esa gente en una misión, estoy confesando gente y un hombre de 40 años se me sienta al lado y comienza a confesarse y luego comienza a contarme esta historia y me dice, padre, y ese niño soy yo. Esto a mí me estremece hasta las lágrimas porque lloramos juntos dándole gracias a Dios por su vida. Me dice, yo soy. Y él es célula alfa de Manizales. Se llama Leonardo como tú. Y este es un testimonio vivo de cómo la Virgen respaldaba la fe de Lino. Padre, ¿y qué le pasó a los otros niños que están ahí? Murieron. No sobrevivió ninguno. Solo Leonardo. Solo Leonardo. Creo que es parte del misterio, ¿no? Entonces es importante comprender que cuando damos al mundo a Jesucristo, Jesucristo hace milagros. No nosotros, Jesucristo y su madre nos traen el milagro de Dios, que es lo que Dios quiere. Pero hay que abrirse al don, hay que disponerse al don, hay que recibirlo bien, hay que saberlo recibir. Y eso es el Seminario María Señal de Jesucristo, la pedagogía revelada, maravillosa, porque esa fue la antesala del Seminario María Señal de Jesucristo, que es recibir, vivir y dar a Jesucristo, y que creo que ustedes ya lo han charlado, y tú lo has charlado con muchísima gente en este Café con Jesús. Creo que ha sido maravilloso, pero de ahí se desarrolla toda esta realidad. Pero es lo que el mundo necesita, recibir, vivir y dar a Jesucristo. Padre, ¿qué tenía el corazón de Linito para que la Virgen dialogara con él con tanta sencillez? Yo creo que eso que acabas de decir tú, la simplicidad y la sencillez, el corazón de niño. Lino era un niño. A mí me llamaba mucho la atención porque a pesar de ser el viejito, el Lino y el hombre el abogado penalista, papá de 6 hijos, un hombre virtuoso en muchas cosas y el gran líder, un ser humano, Lino era un niño. ¿Qué era estar con Lino? Por ejemplo, cuando yo me iba con él a alguna misión,
¿Qué se la pasaba haciendo Lino? La gente piensa que se la pasaba rezando. No, Lino se la pasaba jugando. Y literalmente se lo digo, jugando. Nos íbamos en el carro y entonces comenzaba a ver, vamos a jugar a los burros, porque le encantaban los burros. El que más viera burros, y él cogía el lado derecho y uno cogía el lado izquierdo y comenzaba, el que más vea burros en el camino. Y a él le aparecían todos los benditos burros al lado de él y siempre ganaba. Entonces, cosas como esas, eso era Lino. Un hombre simple, sencillo. Yo podía contarte muchas cosas más de ese tipo de experiencias vividas por mí con Lino, eh, que sencillamente describían que no era básicamente la experiencia de creerle a un Dios presente en medio de nosotros, con nosotros, que estaba en todos los acontecimientos, comiendo con nosotros. Ver a Lino rezando simplemente porque se iba a comer un café, a tomar un café o comerse un buñuelo, y él comenzaba a decir, un chicharrón, pero de los que venían de ese chicharrón, no el tostado, tostado, sino a él le gustaba el que era medio blandito. Claro. Decía que era lo que más le encantaba. Y verlo comiéndose el chicharrón con lino. De hecho, acuérdate que se inventó el cafecito con Jesús. Él se lo inventó. Porque él, de alguna manera, hacía las cosas, traía las cosas de la manera más práctica a la vida. A esto que estamos haciendo lo vamos a hacer, pero con Jesús. Y si no lo hacemos con Jesús, pues no lo hagamos. Increíble. ¿Cree, padre, cree usted que la pregunta ¿qué me trajiste sigue siendo esa pregunta que todo ser humano lleva escrita en el corazón sin saberlo? Creo que el mundo está en esa tensión, Leito. En la tensión, decía el Evangelio del domingo pasado, decía, la creación entera gime, clama, como con dolores de parto, el nacimiento de los hijos de Dios, de los hijos de María. El mundo entero está esperando esto. El mundo entero, y lo dice una gran verdad, ya no quiere oír hablar de Dios, quiere ver a Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces creo que ese mundo está ávido de seres humanos como nosotros, que en la humildad de nuestras vidas y en la precariedad de nuestras humanidades, insistamos, persistamos y resistamos en la certeza de que el Señor está con nosotros y la obra es de Él la está haciendo. Y hay que dejarlo hacer. Bueno, consciente de su agenda, padre. Pues podemos ir cerrando si a usted le parece, pero sí quisiera, no quiero que nos vayamos sin que realmente entrar como en este punto que a mí me parece importantísimo, tratándose pues de usted como uno como usted lo dice, de los sobrevivientes. Si tiene que dejar una sola frase a estas futuras nuevas generaciones sobre este acontecimiento, este diálogo que se ha desencadenado en todo esto y lo que viene, y lo que viene. Si quisiera dejar una frase, ¿cuál sería? Bueno, yo creería que respondiendo un poquito a a todo este contexto, eh, hay algo que a mí me habló y me trajo a la espiritualidad de una manera muy especial. El Señor siempre me pidió que lo buscara en el corazón, desde niño. Había una voz que me decía, búscame, búscame. Y esto me ha pasado muchas veces, Leo, búscame. Eh, Textualmente antes de ser sacerdote o de aceptar el llamado del sacerdocio, su voz era, búscame, búscame. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en el mundo hay una búsqueda que hay que respetar, es una búsqueda del alma, una búsqueda del corazón, una búsqueda de felicidad, hay una búsqueda, pero no nos dejemos engañar, no nos quedemos con cosas que no valen la pena. El corazón, como decía San Agustín, ¿no? Inquieto e insatisfecho no tendrá paz hasta que no encuentre a Dios.
Eso fue lo que me pasó a mí y en ese sentido, como dice el Salmo, Él ponía en mi corazón, busca mi rostro y mi corazón contestaba, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. De esa manera eh, podríamos decir que yo, Fernando, encontré a Dios en el itinerario de mi vida y es un rostro inolvidable porque es el rostro que busca plasmarse en ti, en tu ser, en tu alma y en tu espíritu. Yo les diría, escuchemos la voz de un Dios que nos busca, porque si yo tengo ganas de Dios, es porque Dios tiene ganas de mí. Si yo tengo sed de eternidad, de trascendencia, de felicidad, de grande, es que Dios está buscando eso para mí. Entonces yo les diría, créanle a esa voz desde lo más profundo del corazón que está clamando, que nos dejemos encontrar por Dios. Porque no hay cosa más difícil que querer hacer algo por alguien. Tú lo has experimentado tal vez como papá, que a veces quieres hacer cosas por tus hijos, pero tienes que respetarlos. Porque no es lo que tú quieras, aun cuando tú los ames, los adores y los quieras, incluso hasta preservar de cualquier realidad, tienes que respetarlos hasta que ellos quieran. Y algún día te sentarás con tu hijo y tu hijo te dirá, papá, ya lo entendí, después de yo no sé cuántos años. Lo entendí, ya lo capté, padre, ya, papá, ya lo capté. Así es Dios. No sabe, no sabe esperar. Entonces yo lo único que diría es, Dios está esperando por ti. No lo hagas esperar más. Y dale tu sí. Mi padre, eh, muchísimas gracias por este tiempo, por ayudarnos a volver al origen en nuestra espiritualidad y compartir con nosotros estas reflexiones que estoy seguro pues van a ser de gran luz para quienes nos han venido acompañando, para estas nuevas generaciones que vienen y las que vendrán, las que se están acercando por primera vez a este hermoso acontecimiento. Y bueno, antes de terminar, quisiera pedirle un último regalo. Bueno, Seguramente hay algo que ha quedado en su corazón y que quisiera decirle a quienes nos están viendo, especialmente a tantos hijos de la Madre de Dios y a quienes apenas comienzan a descubrir este camino. Dejarles ese mensaje, invitación que les puede hacer para vivir hoy este diálogo. Y si fuera posible, pues también le agradeceríamos que concluyera este hermoso encuentro con una oración y nos impartiera su bendición. claro que sí. Pues Leito, a cada hijo de la Madre de Dios o hijo de Dios, porque no podemos suponer que ya hayamos aceptado la plenitud del amor de la Madre. Me he encontrado mucha gente que ha ido en el proceso o aceptar el amor del Padre o aceptar el amor del Hijo o aceptar el amor de la Madre. Y eso tiene que ver mucho con nuestra historia familiar. Pero yo llamaría a todos y les diría, hoy es el día, hoy es un día muy bonito porque es el día en el que tal vez la madre está llamando de una manera muy especial y diciéndote a ti, hijo, yo te quiero preservar, te quiero cuidar y quiero que no, que por más complejos que sean tus caminos difíciles, aquí está tu madre para cuidarte, tu madre para acompañarte, tu madre para que vuelvas a Dios, para que sane las heridas, para que renueves tu esperanza. Entonces tú eres hijo y como hijo amado. Entonces el Señor también dice, eres mi hijo amado en el que quiero tener todas mis complacencias, en el que me quiero complacer. Entonces yo te diría, dale gusto a Dios, como María lo ha hecho. Ella le dio gusto a Dios y por eso proclama su alma la grandeza del Señor. Proclama con María esa grandeza y sé feliz como ella. Y te envío entonces en este día, mamá, nos acogemos a tu bendición de madre, a las promesas que tú nos has dado, confirmando ese amor desde el Monte Carmelo. Y en ese otro Monte Carmelo, que fue la casa de Lino, ahí en esa casa de Carvajal, en la ciudad de Bogotá, donde tuviste también a bien, madrecita, renovar ese pacto con uno de tus hijos en esa cuevita de su cuarto. Danos la alegría de como Lino imitar también, tener esa intimidad contigo en nuestros cuartos, en nuestros hogares, para que podamos crecer en ese amor de Dios, recibir el don de Dios en nuestras vidas y seguir siendo instrumentos del amor en la salvación del mundo. Que esa bendición, Madre, descienda sobre nosotros en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, mi padre. Dios me lo bendiga Leo, un mucho y abrazo. bueno, estamos disfrutando este día del 16 de julio y bueno, gracias por, yo sé que ha sido muy, muy ocupado de parte suyo
Pero prestarse entonces a esta pequeña entrevista para conmemorar una vez más este momento, pues es un agradecimiento a Dios, definitivamente, Amén. por su vida, mi padre. Dios lo bendiga. Amén. Feliz aniversario. Dios te bendiga. Amén, padre. Hasta luego. Bien, querido hijo de la Madre de Dios, hemos llegado al final de esta entrevista, pero ojalá no al final de la reflexión, porque en realidad me atrevería a decir que aquí comienza lo más importante. Después de escuchar al padre Fernando, después de volver una vez más a ese diálogo entre María Santísima y Linito, pues cada uno de nosotros queda con una responsabilidad muy hermosa. No permitir que estas palabras se conviertan simplemente en un recuerdo o en un conocimiento más o incluso un onomástico más. El diálogo del 16 de julio de 1984 no pertenece solamente a la historia de nuestra espiritualidad, también pertenece al presente de nuestra vida. Porque cada día, pues María Santísima sigue queriendo traernos a Jesucristo y cada día sigue confiándonos la misma misión, dar a Jesucristo. Así que los invito a que no dejemos esta entrevista archivada en nuestra memoria únicamente. Volvamos a escucharla. Compartámosla con nuestras familias, con nuestros grupos, con nuestras células trinitarias, nuestros semilleros, con nuestros nidos celulares, con todos aquellos que apenas comienzan este camino. Conversemos sobre ella, meditémosla en el corazón, meditémosla en oración y sobre todo preguntémonos qué significa hoy en esta nuestra realidad concreta el dar a Jesucristo. Bueno, quiero agradecer muy especialmente al Padre Fernando por su generosidad, por abrirnos su corazón y ayudarnos a profundizar en este acontecimiento fundacional de nuestra espiritualidad. Y gracias también a cada uno de ustedes por acompañarnos. Su deseo de conocer más profundamente este carisma es un signo de que el Señor sigue haciendo nuevas todas las cosas. Así que pidámosle a María Santísima que nos conserve siempre con un corazón sencillo como el de Linito. Un corazón que no busque otra cosa que recibir a Jesucristo y entregarlo al mundo. Que el Señor los bendiga abundantemente. Que María Santísima los cubra con su manto y que el Espíritu Santo haga de cada uno de nosotros una verdadera señal de Jesucristo para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos, si Dios quiere, en un próximo encuentro. Dios los bendiga.